Otros, como ya les comentaba, el ministro de la Producción, Julio José Prado, ministro de Industria y Producción. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. Estamos a punto de cerrar varios acuerdos comerciales, pero ya le han puesto el ojo, la lupa, los asambleístas, porque están pidiendo información sobre el acuerdo con México, que entiendo yo se cerrará, si no es a finales de este año, a inicios del próximo, el acuerdo con Costa Rica, que será en diciembre, y entiendo que el acuerdo con China también está absolutamente listo. Arranquemos por México. Ministro, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación para Vis a Vis de Noti Hoy. Muchas gracias, Wilson. Saludos a Janet, que se encuentra en México. Creo que antes de iniciar con el tema, yo sí creo que es necesario, Wilson, referirme muy rápidamente a la situación coyuntural, solidarizarme con las familias de los policías asesinados en varias partes del país y pedir a los ecuatorianos simplemente que nos juntemos, ¿no es cierto?, más allá de cualquier ideología, juntarnos como ecuatorianos contra la violencia, contra la desestabilización, contra todos aquellos que quieren hacer campaña política de este flagelo que estamos viviendo. Creo las que cámaras de la afecta. producción se han pronunciado en un comunicado, las cámaras se están expresando el pronunciando. apoyo y dando cuenta de que están dispuestos a colaborar en lo que requiera el gobierno ecuatoriano. Absolutamente. Desde el día de ayer en la tarde y en la noche, sobre todo, yo he estado en contacto con los principales gremios productivos del país, las empresas más grandes, para que entiendan cómo se va a manejar el tema de salvoconductos durante el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas, y poder solventar cualquier problema que haya, porque lo que no queremos es afectar a la producción, ¿no es cierto? Sino permitir que haya un libre flujo justamente de personas, pero no así de aquellos que quieren atentar contra la seguridad nacional. Entonces eso es lo primero, creo que es un mensaje importante de dar hacia el país. Lo segundo, vamos al tema nuestro, ¿no es cierto? Acuerdos comerciales. Janet está en este momento en México. Yo estuve ahí hace una semana y media y justamente viajamos en conjunto con el canciller Juan Carlos Holguín. Estuvimos solamente un día en realidad una mañana ahí para una reunión de Alianza del Pacífico, que era una reunión de cancilleres y ministros de comercio exterior. Ahí logramos contactar y tener el primer contacto y conocimiento con el nuevo equipo negociador, con la nueva secretaria Buenrostro, que es la secretaria de Economía que negocia los acuerdos comerciales, y tuvimos un muy buen acercamiento para lo que esperamos, Wilson, sea ya la última etapa de este acuerdo comercial, que debería cerrarse hacia final del mes de noviembre, tal como nos ha ofrecido al máximo nivel. Hay un ofrecimiento entre presidentes de la República, y así como también a nivel de cancilleres y de ministros. ¿Cuáles son los escollos que se deben salvar? Porque usted habla de esperamos. ¿Esa esperanza se cifra en qué elementos, ministro? Sí, Wilson, primero yo hablo en términos potenciales, digamos, ¿no es cierto? Siempre esperamos, porque hasta que no esté todo cerrado, un acuerdo comercial no está cerrado, ¿no es cierto? A pesar de que hemos negociado 18 mesas, cerrado ya 18 mesas, a pesar de que va a haber 5,000 productos del Ecuador que van a ingresar con cero arancel desde el primer día que tengamos el acuerdo comercial, si no logramos cerrar, por ejemplo, camarón y banano, y tener un mínimo acceso a mercado en cuotas, que es lo que nosotros hemos propuesto hacia el mercado mexicano, pues evidentemente no podemos decir que se ha cerrado todo el acuerdo comercial. Pero es justamente ese tema, ¿no? El tema de acceso a mercado de camarón y banano, el que en la última reunión que tuvimos en México, hemos dejado ya una propuesta a la secretaria Buenrostro, y esa propuesta incluye, no puedo detallarla de qué se trata por temas de la negociación, pero sí incluye un acceso a mercado en unas cuotas específicas que propone el Ecuador, que no dañen o no generen una sensibilidad exacerbada a la industria mexicana, pero que le den a nuestra industria bananera y camaronera la oportunidad de estar presentes en México. Estos resquemores de las industrias camaronera y bananera de México han sido absueltos con esta serie de diálogos, conversaciones al más alto nivel, ministro. Sí, yo podría decir que hace cerca de unos 3-4 meses, Wilson, hubo efectivamente una problemática que se dio sobre todo entre los equipos privados, digamos, entre sectores privados y gremios privados, por algunas declaraciones poco afortunadas, sobre todo de algunos gremios camaroneros y pesqueros de México. Eso fue solucionado, ventajosamente ese escollo fue totalmente solucionado, y nunca
escaló a nivel político o a nivel de negociación, podemos decirlo. Entonces, ahora lo que nosotros proponemos es que tengamos un acceso a mercado del lado del Ecuador para estos dos productos y que estos no afecten. Básicamente la propuesta es que nosotros no compitamos con la producción local de México, sino que reemplacemos lo que México importa de otros países en términos de banano y de camarón. Con lo cual, nosotros creemos que es una propuesta sensata y esperamos una respuesta en las próximas máximo semanas, Wilson, porque hay una invitación formal hecha por los presidentes de la Alianza del Pacífico, ¿no es cierto? México, Colombia, Perú y Chile, para que el presidente Lazo, canciller y ministro de Comercio Exterior, acompañemos, ¿no es cierto?, a la última semana de noviembre a esa, reunión de alto nivel de presidentes, porque el Ecuador quiere ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico y eso es lo que nos pone este deadline, digamos, hasta noviembre. ¿Eso estará en noviembre o se extenderá la firma del acuerdo a diciembre o a lo mejor a inicios del año? A ver, si es que logramos completar esta hoja de ruta en las próximas semanas, ¿no es cierto? Ya en las próximas 3 semanas de ponernos de acuerdo ya en la parte técnica con esta propuesta de acceso a mercado para banano y camarón, pues en la reunión de presidentes que será en Ciudad de México, pues podremos tener ya lo que llamamos el cierre técnico de negociación. No es una firma del acuerdo, es un cierre técnico de negociación que indica que nos hemos puesto de acuerdo sobre todo lo que había que negociar y de ahí ya los equipos técnicos afinan texto y demás y una posible firma ya oficial entre los dos presidentes podrá hacerse a inicios del próximo año, digamos, ¿no? Entonces, un poco ese es el camino que nos hemos planteado. Ahora, tenemos que llegar a esa fecha de noviembre con un buen resultado, porque es evidente que si es que el presidente, canciller y yo vamos a viajar a México, pues sí esperamos tener ya un resultado de estas últimas conversaciones o negociaciones que hemos tenido. Janet Hinojosa se incorpora al diálogo. Janet, ¿qué interrogantes sobre el acuerdo con México? Hay otros acuerdos que vamos también a dialogar con el ministro. Sí, Wilson, muchísimas gracias. Ministro, muy buenos días, saludos desde México. Y mi pregunta es esta, pues nos hemos concentrado en hablar cuáles son los productores que están preocupados, tanto de México como de Ecuador. Hablamos de los camaroneros y de los bananeros, pero ¿cuáles son los que están contentos? Digamos, ¿cuáles son las oportunidades que se presentan en este momento al abrir el mercado de México, que es impresionante el mercado, de lo enorme que es el mercado y las grandes oportunidades que tendríamos de entrar en este enorme mercado mexicano? Solo en Ciudad de México ya tenemos pues más de 20 millones de consumidores que para nosotros ya resulta bastante atractivo. Pero ¿quiénes se están preparando para aprovechar este mercado, ministro? Porque sería realmente pues triste que desde el inicio pues o que empecemos a ver estos frutos cuando pase demasiado tiempo. Yo quisiera verlo de inicio. ¿Cómo estamos? Muy bien, Janet, buenos días nuevamente y éxitos en la agenda en México. Pues sí, a ver, mira, inmediatamente, primero decir, tenemos 99% de la negociación cerrada. Hay 18 mesas de las 20 que ya están absolutamente cerradas y no tenemos ningún contingente por negociar. Tanto así, Janet, y todos quienes nos escuchan, que el equipo negociador que estaba trabajando en este acuerdo durante los últimos años ya no está dedicado al acuerdo comercial con México. Ya lo hemos redireccionado a otros acuerdos, como por ejemplo el acuerdo que estamos negociando con Corea del Sur. Ya la definición está en esos productos que he mencionado hace un momento. Ahora, en términos de oportunidades, hay más de 5,000 productos ecuatorianos que van a ingresar inmediatamente con 0% arancel a esta gran economía, como tú las has puesto muy bien, más de 100 millones de consumidores, desde el primer día de la ratificación del acuerdo comercial. Más de 5,000 productos ecuatorianos. ¿Cuáles pueden ser? Agrícolas, elaborados. De todo tipo. Hay productos agrícolas procesados, hay mucho que tiene que ver con enlatados también, ¿no es cierto?, que tienen una oportunidad muy grande. Hay productos de panadería, productos de molinería, que pueden encadenarse muy bien con la gran industria que tiene también México. Y ojo, lo interesante de México es que puede comprar productos que son ingredientes para meterlos en sus cadenas agroalimentarias y exportarlas o reexportarlas a otros países con los cuales el Ecuador no tiene acuerdo comercial, por ejemplo Estados Unidos y Canadá. Entonces se abre no solo México, sino que se nos abre un sinfín de otras oportunidades para que nuestros productores puedan encadenarse con esos negocios. Otras industrias interesantes
Vemos oportunidades en ciertos productos específicos en la cadena de temas textiles, en la cadena, por ejemplo, que abastece al sector hotelero mexicano, ¿no es cierto?, con los temas de almohadas, fundas de almohadas, edredones, etcétera, que tenemos una buena industria ahí. Tenemos en la parte también de ciertas partes y repuestos para maquinarias, creemos que también podemos ir. Y finalmente, Janet, en la parte de importaciones, también es interesante porque hemos logrado negociar unas periodos de desgravación para la industria local suficientemente amplios, de tal forma que les dé el tiempo para acomodarse a esa nueva competencia que vendrá de México, sobre todo, por ejemplo, en vehículos, sí que habrá una competencia, en temas electromecánicos, electrodomésticos, ¿no es cierto? Y la industria también de textiles en ciertas partes donde tendremos mayor competencia de México. Pero esas partidas han sido negociadas para que sean desgravadas entre 5, 7 o incluso hasta 10 años en algunos casos. Entonces, esto también es una buena noticia porque nos permite importar algunos insumos para la industria más baratos y sin duda para beneficiar al consumidor también, Janet. En cuanto al acuerdo que está en curso con Costa Rica, que está igual a punto de cerrarse, ¿va a seguir el mismo camino? ¿Está más avanzado que México? ¿Será antes de que concluya este año, ministro? Wilson, dos temas primero, un tema antes de responder tu pregunta. Tanto México como Costa Rica son dos acuerdos que son considerados de última generación o de nueva generación. ¿Por qué? Porque se negocian más de 20 disciplinas. Son los acuerdos comerciales más grandes y más abarcativos que está negociando el Ecuador hoy por hoy. Lo mismo con el caso de Corea del Sur. Entonces, estos tres acuerdos, México, Costa Rica y Corea del Sur, son muy amplios, complejos de negociar, y te cuento qué es lo que estamos haciendo con Costa Rica. En Costa Rica se están negociando 20 mesas, como digo, ¿no es cierto? 20 temas de disciplinas. Una de ellas es la de acceso a mercados, que es la que uno siempre suele analizar. Pero 14 de esas mesas, 14 de 20 mesas con Costa Rica ya están cerradas en este momento, ¿sí? Y ahora mismo, mientras estamos conversando, en esta semana, el equipo negociador ecuatoriano está viajando en pleno, está todo el equipo negociador nuestro, está en Costa Rica, en San José, negociando toda esta semana. Y yo espero que del avance que tenemos hoy por hoy, que supera cerca del 60%, hasta el final de esta semana podemos ya llegar incluso a superar el 80% de avance o quizás incluso más, porque el compromiso entre los dos presidentes, el presidente de Costa Rica y el presidente del Ecuador, es poder llegar hasta finales de diciembre con ese acuerdo ya y poderlo cerrar otra vez en la parte técnica y después de adecuar textos y demás. Entonces, muy avanzados también con Costa Rica. Los beneficios que nos puede traer este acuerdo, por ejemplo, en el tema de turismo, ¿no? El conocimiento que nos puede trasladar Costa Rica para poder hacer lo que sueñan varios sectores, ¿no? Absolutamente. Hay una mesa que se está negociando relacionada con el tema de servicios, ¿no es cierto? Cooperación, inversiones, y esas mesas ya están cerradas, ¿no? De hecho, en este tema, en la mesa de inversiones, por ejemplo, tenemos el contingente de Cancillería, ¿no? Quien apoya justamente en la negociación, y tengo la buena noticia de que ayer esa mesa de inversiones de servicios ya ha sido cerrada también con Costa Rica. Entonces, estamos avanzando ahí. Costa Rica tiene además, ¿en qué nos podemos beneficiar? Primero, Costa Rica quiere ser parte de la Alianza del Pacífico. Ecuador quiere ser parte de la Alianza del Pacífico. Para juntarnos a la Alianza del Pacífico tenemos que tener acuerdos bilaterales con todos los países miembros de la Alianza. ¿Qué nos falta? Nos falta México, pero por eso tenemos que también tener con Costa Rica, porque nos anticipamos a lo que vendrá en el futuro y Costa Rica entonces es un socio muy importante. Del lado de importaciones, ¿qué podemos traer de Costa Rica? Bueno, en los últimos 30 años Costa Rica se ha convertido en una potencia mundial en los temas de chips, de tecnología, de equipamientos médicos, ¿no es cierto?, de tecnología médica, de medicamentos y demás, y también de herramientas, ¿no es cierto?, que se han generado. Entonces, todo eso puede venir al Ecuador y de hecho vendrá con cero arancel desde el inicio del acuerdo comercial. Y el Ecuador, claro, Wilson, Janet, no le va a vender el Ecuador bananas, ¿no es cierto?, piñas, evidentemente, a Costa Rica, que también producen ellos, pero le venderemos otros tipos de frutas y productos de ingredientes para sus cadenas de exportación que también llegan a buena parte del mundo y sin duda llegan mucho a Estados Unidos, mucho a Canadá, a Europa, y eso también nos puede beneficiar. Bueno, vamos a hablar... Ministro, yo quisiera Janet, ahí una última pregunta en torno a México, sobre todo. Pues lo que se espera y lo que estamos esperando también del trato que tenemos con la Unión Europea, ¿no es cierto?, es que haya un flujo, que pueda haber un flujo comercial y también de tránsito de entradas y salidas pues libre, ¿no? Pero ahorita pues la mayor parte de ecuatorianos tiene la necesidad de obtener una visa para venir a México. Quienes tienen visa americana no necesitan esa
hacer ese trámite. Pero ya teniendo esta relación con México, pues ¿se va a eliminar la visa o se va a seguir manteniendo por las cuestiones y problemas migratorios hacia los Estados Unidos? Janet, es una muy buena pregunta y la respuesta es no. Los canales relacionados con el tema de acuerdos comerciales no son los mismos canales para el tema migratorio, ¿no? Si bien hay conversaciones, yo mismo he estado con el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, en reuniones en las cuales hemos discutido sobre la necesidad, ¿no es cierto?, de avanzar sobre una mejor política migratoria. Es cierto que eso va por otro tipo de canal, pero evidentemente, si queremos incrementar las inversiones, si queremos incrementar el turismo, si queremos incrementar el nivel de desarrollo comercial, pues tendremos que tener esas conversaciones sobre cómo facilitar el proceso de migración legal, ¿no es cierto?, sin visa hacia México. Pero ese es otro canal que irá, espero yo, en forma paralela, Janet, pero que no tiene que ver con las negociaciones comerciales. Es más un tema de Cancillería directamente. Antes de pasar al acuerdo con China, yo quiero preguntarle, porque ayer se reunieron los presidentes de Venezuela con el presidente de Colombia y el presidente de Colombia manifestaba que va a solicitar a los países del acuerdo de Cartagena, del Pacto Andino, que sea reincorporada a Venezuela con derechos, obligaciones, con plenos poderes, digámoslo así, al acuerdo, al Pacto Andino. ¿Qué decir frente a esa intención que se han planteado los dos mandatarios en una reunión con este restablecimiento de relaciones que ahora se propicia? Sí. Hemos tenido una excelente relación durante este último año y medio, bueno, históricamente con los países de la Comunidad Andina, evidentemente, pero durante el último año Ecuador ejerció la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, lo cual nos ha permitido a nosotros en el Ecuador y específicamente en este ministerio el poder liderar una serie de acciones bien interesantes en la Comunidad Andina. Específicamente sobre el pedido de que Venezuela pueda volver a ser parte de la Comunidad Andina. No solo el pedido viene con Venezuela, también existe el pedido de que esté Chile también incorporado e incluso algunas solicitudes de que pueda ser incluso Argentina, digamos, ¿no? Pero yo creo que Chile y Venezuela tienen más lógica el poder tener esta que fueron discusión. Parte ya fueron del parte Pacto en su momento, digamos, y salieron por diferentes motivos más de corte político. Ahora, este es un tema que tendremos que conversarlo ampliamente a nivel de presidentes de la Comunidad Andina. Yo creo que sin duda hay varios temas políticos internos, de derechos humanos que tienen que resolverse primero en Venezuela, pero también tenemos que reconocer que el simplemente aislar a los países, ¿no es cierto?, no va a ayudar a solucionar los conflictos internos. Entonces, yo creo que América Latina, el mundo, en la pospandemia, tendrá que ir encontrando nuevos canales de diálogo. Entonces, este es un tema que tendrá que definirlo ya al más alto nivel, evidentemente el presidente, Cancillería, y nosotros apoyaremos en esas relaciones de restablecimiento de las relaciones cuando tengan que darse. Más allá de la configuración geopolítica, digámoslo de alguna manera, por la izquierda que está cobrando fuerza en América Latina, en los países que estarían siendo parte del Pacto Andino. Hablamos de Venezuela, hablamos del propio Chile, en el caso puntual que estamos consultando. Absolutamente. A ver, yo creo que el Ecuador es un país pequeño en el contexto internacional y sin duda en el contexto latinoamericano y sudamericano, y tenemos que ser muy pragmáticos en nuestras relaciones internacionales, tanto en el campo de la política, de la Cancillería, de relaciones diplomáticas, como en el campo comercial, sobre todo, ¿no? Y así ha sido lo que nos ha instruido y lo que ha hecho con sus acciones el presidente Lasso. El presidente se lleva muy bien con todos los gobiernos que podemos llamarlos de izquierda. Una demostración de eso es lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico. AMLO, ¿no es cierto? Tienen un contacto directo izquierda, ¿no? los presidentes López Obrador y el presidente Lasso. Ha tenido también una llamada, ¿no es cierto?, con el presidente electo Lula da Silva en Brasil, y también fue una muy buena llamada. Lo mismo con el presidente Boric, con el presidente Castillo, con el presidente Petro. Hay una relación, digamos, muy pragmática en favor de poder favorecer los intereses de los ecuatorianos. Aquí lo que no puede haber es estas posiciones ideológicas, ¿no es cierto?, en el cual yo hablo con este, pero no hablo con este porque me cae o no me cae. Yo creo que estamos demostrando, incluso en lo que me compete a mí en el área comercial, que tenemos que negociar acuerdos comerciales con todos los países, con el Asia, con América, con Estados Unidos, con Canadá, sin nosotros decir este me gusta y este no me gusta, porque esas son las cosas que no funcionan, digamos, en el largo plazo. ¿Podría torpedearse de alguna manera el avance
avance y el decurrir de estos acuerdos comerciales con este requerimiento que ya están realizando los asambleístas de varios bloques sobre los acuerdos comerciales? Entiendo yo que están requiriendo su presencia con información, obviamente, sobre el acuerdo con México, el acuerdo con China y otros acuerdos adicionales. No hay ningún proceso de que pueda entorpecer, digamos, el avance de los acuerdos comerciales. Más bien, nos parece sano, ¿no es cierto?, que la Asamblea Nacional llame para que nosotros podamos explicar dentro de las comisiones que correspondan. En este caso, la Comisión de Relaciones Internacionales es la que va a conocer, una vez que se firmen ya los acuerdos comerciales oficialmente entre los dos países, pasarán esos para que la Asamblea los pueda ratificar, ¿no es cierto?, y entonces tendrán que conocer todo el contenido de lo que se ha negociado. Ahora, ya nosotros, yo mismo he estado en las otras comisiones, no en relaciones internacionales, pero sí en otras comisiones de la Asamblea, porque me han pedido ya información sobre qué estamos negociando con China, con México, con otros países, y lo hemos entregado. Puedo entregar lo que es público en ese momento, porque además, si es que es una negociación, la negociación es viva, es dinámica, entonces cambian las cosas y demás, entonces yo no puedo decir que está cerrado hasta que realmente esté cerrado. Pero entregar información y compartirla a la Asamblea es evidentemente un tema que tenemos que hacerlo constantemente. ¿Ha sido convocado ya? No he sido convocado oficialmente. Públicamente lo han dicho. Públicamente en medios he escuchado que seré convocado y evidentemente con gusto yo asistiré. Y otro tema importante, Wilson, Janet, es que no solo que tenemos que tener esta relación con el sector político, con la Asamblea, sino que el sector privado y gremial tiene que estar enterado constantemente de qué estamos negociando y cómo estamos negociando, porque van a ser los principales o beneficiados o afectados de lo que haga el equipo negociador. Y por eso hemos creado, esto no existía antes, ¿no es cierto?, el cuarto adjunto de negociación. El cuarto adjunto de negociación privado, ¿no es cierto?, lo llevan adelante los principales gremios del país y ahí nosotros tomamos las mejores posturas, las filtramos, vemos qué podemos llevar a nivel de negociación y eso es lo que nosotros llevamos a los diferentes países, como por ejemplo el caso de China, en el cual sin duda que hay varias preocupaciones, asimismo con grandes oportunidades de los sectores productivos. ¿Acuerdo con China? En este caso, el caso de China, tenemos un avance en este momento de 70% de la negociación. Ese, a diferencia de los otros tres acuerdos que yo he mencionado, es un acuerdo más de menor alcance, podemos decirlo. Son menos mesas de negociación, son 4 o 5 mesas de negociación, pero en la parte de acceso a mercados es un acuerdo comercial completo. Es decir, vamos a tener un acceso comercial inmediato para una buena cantidad de productos. Ahí todavía no le puedo decir exactamente cuántos productos vamos a tener con arancel cero porque se está por negociar eso, pero sí le puedo decir que tenemos un avance suficiente como para ratificar lo que se pusieron ya de acuerdo los presidentes en febrero de este año cuando visitamos de hecho China con el presidente Lasso y una delegación, de que hasta final de este año, en este caso hasta mediados de este año, en el evento ChinaLAC que va a ser en Guayaquil, es un evento de atracción de inversiones y de promoción comercial con empresas y funcionarios chinos que vendrán a Guayaquil para este evento la segunda semana de diciembre. Ahí nosotros daremos el cierre técnico y el anuncio de que hemos llegado a un acuerdo con China. Ese 30% que falta por negociar será evacuado en lo que va de noviembre y las 2 semanas de diciembre. Así, totalmente. A diferencia de los otros países que han sido negociaciones presenciales, ¿no es cierto?, con México, Costa Rica y Corea, en el caso de China no pudieron ser presenciales. De cierta forma, esto nos permitió avanzar más rápido porque no hubo el tema de los viajes y demás, y entonces ahora, en las próximas semanas, tendremos ya lo que esperamos sea la penúltima ronda virtual y la primera ronda será la primera semana de diciembre. Entonces, ahí tendremos que evacuar sobre todo el tema más arduo, que va a ser el tema de acceso a mercados. Y puedo decirle que aquí estamos absolutamente de la mano con los sectores productivos, los gremios, sobre todo el sector manufacturero, que tiene sensibilidades amplias con China. Y en China, a diferencia de otros acuerdos comerciales, por ejemplo el caso de México, en China sí hay exclusión de algunas partidas, ¿sí? Porque sabemos que hay ciertos productos que definitivamente con China no pueden competir por el nivel de costos, de competitividad de salarios allá en China. Entonces ahí hay algunas partidas en las cuales vamos a incluir productos que no serán parte de esta negociación. El tema textil, por ejemplo. Por ejemplo, habrá partidas textiles y habrá partidas de calzado y habrá partidas de otros productos industriales manufactureros de todo el país, con los cuales
evidentemente, como es un contingente limitado, digamos, no va a poder ser más del 10% del total de las exclusiones en China, pues tenemos que llegar a un acuerdo con todos los sectores productivos de qué incluimos ahí y qué no incluimos ahí. Ese es el rol del cuarto adjunto, ayudarnos a depurar en conjunto con el sector privado cuáles son esas partidas y poder tener el mejor acuerdo comercial. Del otro lado, cuando cerremos de este acuerdo comercial, tendremos acceso inmediato para muchísimos productos ecuatorianos con cero arancel en China. Y este evidentemente es el mercado que mayor demanda genera, el que más crece en el mundo, así que va a ser una oportunidad gigantesca para nuestros productos agroindustriales, pero también para varios sectores industriales que pueden tener oportunidades en las cadenas productivas chinas. Esos son los acuerdos Sí, maduros, sí. ministro, ahí en el tema de China me preocupa algo. Ya hablamos en algún momento de que China podía venir a invertir en nuestro país, ya estuvo aquí en nuestro país, el Coca-Cola Sinclair es un ejemplo de ello, otros proyectos también que desarrollaron, pero digamos de palabra, y no sé si eso quedó en el papel, se suponía que debían venir a invertir en el Ecuador y pues contratar mano de obra ecuatoriana y pues generar un dinamismo, ¿no?, en la economía ecuatoriana. Eso finalmente no se cumplió. Sí, trajeron capitales, luego se llevaron esos capitales y más y contrataron solo gente de China que vino de China para trabajar con ellos. ¿Cómo van a hacer estos acuerdos para poder realmente, pues que haya este enganche, ¿no?, este engranaje con toda esta población china que puede venir a desarrollar distintos negocios en nuestro país? Pero ¿cuáles serían esas condiciones? O sea, ellos vienen a invertir en nuestro país, pero ¿bajo qué condiciones y cuáles serán las nuestras también? Digamos, esa igualdad de condiciones no sé si se va a dar. De acuerdo, Janet. A ver, mire, en el caso del acuerdo comercial con China, a diferencia de los otros 3 países, no se están negociando temas de inversiones, ¿sí? Estamos negociando acceso a mercados, estamos negociando temas de defensa comercial, origen, ¿no es cierto?, y algunos temas técnicos. Entonces, un acuerdo más acotado. Eso es lo que nos ha permitido tener este acuerdo casi listo, casi terminado en muy poco tiempo, porque ustedes recuerdan, en febrero anunciamos que iniciábamos, rápido, ¿no? Ha sido muy rápido, bien negociado, ¿no es cierto?, pero porque hemos tenido acotado a 4 o 5 meses de trabajo. Es efectivamente ningún tema relacionado con estas inversiones o el caso específico de Coca-Cola, que sabemos que tiene sus problemáticas propias en lo técnico y en lo político, ha sido parte de la negociación. Y eso en realidad ha sido bueno esto, Janet, porque sí había ciertos temores de que en la negociación se vayan a vincular temas más relacionados con deuda, por ejemplo, o temas petroleros, o temas relacionados con temas pesqueros a nivel internacional, o temas relacionados con cualquier otra materia, ¿no? Y como la negociación ha sido muy técnica y muy específica en acceso a mercados, pues al menos en este ministerio nos hemos concentrado en eso. Y yo coincido con usted, Janet, en que deberemos tener a futuro una discusión sobre temas de inversiones para marcar de mejor forma la cancha para que esas inversiones sean favorables para el Ecuador y en caso de disputas, ¿no es cierto?, entre los países, encontremos un mecanismo que nos permita solventarlas, como ya lo estamos incorporando en México, en Corea, en Costa Rica y en los otros países que estamos negociando para ir avanzando. Y le doy una noticia también, en el caso de Europa. No se negoció, por ejemplo, en el acuerdo comercial de Europa, cuando se le hizo hace 5 años, no se negoció nada de temas de inversiones. Y como nos quedamos sin tratado bilateral de inversiones con Europa, había siempre este tema de las disputas, cómo se resuelven y demás. Bueno, la Cancillería, con el liderazgo justamente del canciller Juan Carlos Holguín, retomó los tratados bilaterales de inversión y ahora estamos a punto de tener el primer tratado bilateral de inversión que se va a firmar, será con España, en este caso, y después seguiremos con otros países. Está en la cola Uruguay, están algunos países del Asia, y bueno, esto nos va a permitir mejorar esa relación de inversiones que efectivamente es importante tenerla en cuenta. Así que por ahí está el tema. Quizás un tema que no hemos topado es el tema de Estados Unidos. A eso iba. El gran ausente, digamos, en la conversación. Estamos hablando de los acuerdos que están maduros. Sí. Este está un poquito más verde, digámoslo, metafóricamente hablando, o es que también está ya en ese proceso de maduración. A ver, primero recordemos, Wilson y Janet, que hace 16 años el Ecuador perdió la oportunidad de tener un TLC con Estados Unidos. Mientras Colombia y Perú avanzaron, el Ecuador, por posiciones políticas, decidió retirarse de la mesa cuando estábamos a punto de firmar. Entonces, perdimos 15 años. Esa es la realidad. Ahora
Ahora que regresamos a la mesa de conversación, incluso se lo hizo desde el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que se iniciaron, retomaron negociaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, pues ahora nos encontramos con que la situación política, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, ya no es la misma que hace 15 años, ya no hay esa apertura hacia los tratados comerciales o hacia los acuerdos comerciales, no con el Ecuador, sino con todos los países del mundo. Es una posición mucho más cerrada, mucho más proteccionista, podemos decirlo hacia adentro. Sin embargo, hemos logrado dos cosas. Primero, logrado firmar y implementar ya 100% lo que llamamos un acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que tiene que ver con buenas prácticas regulatorias, que tiene que ver con temas de inclusión de empresas, de inclusión de mujeres en las cadenas de valor de exportación. Ese está implementado y está funcionando. Somos el único país del mundo que tiene un protocolo firmado en el último año con Estados Unidos. Y ahora, la semana pasada yo estuve con una delegación privada en Washington avanzando todos los temas comerciales, me reuní con el Departamento de Estado, me reuní con la embajadora Catherine Tai, que es quien negocia los acuerdos comerciales, y hemos acordado avanzar a una segunda fase de este protocolo comercial, este acuerdo de segunda fase que va a incluir temas de comercio electrónico, temas laborales, temas ambientales y algunos otros que discutiremos en las próximas semanas. Es decir, tenemos la pelota rodando, Wilson, ahí para cuando Estados Unidos diga este es el momento de negociar acuerdos comerciales, le tengan como una prioridad al Ecuador ahí, porque sin duda queremos mantener esa relación comercial y política al más alto nivel con el que hasta hace poco era nuestro principal socio comercial y ahora ya es nuestro segundo, porque China ha desplazado, sobre todo por el dinamismo del camarón en el mercado chino. Mientras tanto, ¿qué con Estados Unidos? Eso, vamos a avanzar con un protocolo de segunda fase, ¿no es cierto?, que contiene estos 3-4 temas que he mencionado, y al mismo tiempo estamos avanzando con el canal diplomático y político, con una ley, ¿no es cierto?, que tiene que tratarse, una ley de beneficios comerciales que tiene que tratarse en la Asamblea, que tiene que tener su propia dinámica. Yo creo que eso no va a avanzar muy rápido hasta que tengamos las elecciones de medio término en Estados Unidos, que son ya dentro de poco, y una vez que tengamos un resultado ahí, podemos ya retomar esa parte política. Al mismo tiempo, estamos ensayando varios temas multilaterales. En la Cumbre de las Américas que se dio en Los Ángeles hace poco, a la cual asistimos con el presidente de la República, pues se abrió la posibilidad de hacer un acuerdo que se llama el APEP, ¿no es cierto?, una alianza de todos los países de América Latina en temas comerciales. Estamos ahí y esperamos información e instrucciones de Estados Unidos sobre cómo avanzar. Y el segundo tema, nos hemos aliado y nos hemos juntado formalmente como miembro pleno a la Alianza en Desarrollo en Democracia, que es un grupo de negociación, así como la Alianza del Pacífico. Esta es la ADD, la AD, que junta a Costa Rica, Panamá, República Dominicana y al Ecuador. Y en ese grupo vamos a explorar cadenas de valor en las cuales podamos nosotros insertar productos a los Estados Unidos y temas también de democracia que son muy importantes y medio ambiente. Entonces, no nos hemos quedado con los brazos cruzados, queremos un acuerdo comercial con Estados Unidos. No es el momento político, pero nosotros estamos ahí listos para cuando se pueda avanzar. Ministro, le pregunto finalmente sobre los diálogos con el sector indígena. Sí. Y las acciones que se deben implementar para viabilizar aquellos acuerdos alcanzados. En lo que compete al ministerio que usted regenta, ¿qué se está poniendo en vigencia, en curso, y qué elementos se están tomando en cuenta? Sí, a ver, primero el tema de los diálogos con el sector social, con el sector indígena, son sin duda históricos. Es decir, realmente el habernos podido sentar durante 90 días nos permitió primero bajar el nivel de violencia, el nivel de conflictividad que estaba viendo el Ecuador, evitar una nueva paralización y... Aunque ya se anuncian movilizaciones nuevas, ¿no? Sí, pero eso son... ha dicho, ¿no? Esos son siempre temas que caen más en el campo político, pero creo que el rol de los funcionarios públicos, como ministros, era sentarnos a la mesa de diálogo, ¿no? Y de esa mesa de diálogo salieron más de 200 acuerdos. Y al mismo tiempo, Wilson, Janet, salieron cosas en las cuales no estuvimos de acuerdo. Y para nosotros, como gobierno, eran muy importantes no estar de acuerdo en alguna de ellas. ¿Por qué? Porque eran temas de TLCs. Había una posición muy dura de que no se podía negociar acuerdos comerciales. Bueno, todo esto que hemos conversado el día de hoy hubiese sido posible si es que llegábamos a un acuerdo en esto de parar acuerdos comerciales. No estábamos de acuerdo en temas de poner control de precios a cerca de 44 productos industriales que sugerían algunos de los movimientos sociales. Eso es imposible, generaría inflación, generaría desabastecimiento, no podíamos avanzar sobre eso. Lo que sí vamos a ir avanzando, y cae también sobre mi cancha, son temas, por ejemplo, de cómo ayudar a la focalización de subsidios,
ayudar a que esa focalización sea lo más adecuada posible. Ese será uno de los temas de mediano y largo plazo que tenemos que avanzar. Y quizás el más importante en una mesa en la cual sí nos pusimos de acuerdo es en todos los acuerdos relacionados con el tema de la agricultura familiar campesina, reconociendo que el campesino de la costa, de la sierra y el oriente ha sido olvidado durante demasiado tiempo y que tenemos que tener políticas públicas específicas con presupuesto, con dinero, con programas y acciones para desarrollar a la agricultura familiar campesina. Y ahí el Ministerio de la Producción tiene varios elementos en los cuales puede hacer más emprendimiento, puede hacer cooperativismo, asociatividad y puede ayudar incluso a exportar a otros mercados a esos campesinos que sin duda tienen excelentes productos y que si les ayudamos a organizarse, a generar más valor, pues podrán incluso beneficiarse mucho más y cortar la cadena de intermediación que les está generando problemas. Estas ferias para evitar la intermediación, que sea productor directamente al consumidor, ¿eso se va a propagar, se va a extender, se va a ampliar? Ese fue uno de los compromisos alcanzados en las mesas. Se acordó duplicar la cantidad de ferias productivas y artesanales. Algunas de ellas las lideran las gobernaciones y entonces las lidera el Ministerio de Gobierno y otras las hacemos a través de turismo, a través del MIES, a través del Ministerio de Producción y esas las vamos a mejorar, las vamos a fomentar y vamos a estar presentes ahí. Porque ese sin duda que es un gran mecanismo para traer productos directamente de la tierra, ¿no es cierto?, de los campesinos hacia las zonas más urbanas, digamos, donde pueden venderse a mejor precio. Entonces, yo creo que fue muy bueno ese acuerdo y diálogos que tuvimos durante 90 días. Sí, Janet. Ministro, yo quisiera preguntarle en torno a ello. Digamos, usted ha seguido avanzando con las negociaciones, nos está poniendo al día sobre lo que está pasando con México, con China, con Costa Rica. Es como un mundo paralelo, discúlpeme que se lo describa así, pero ¿qué es lo que realmente está pasando con las inversiones? Ustedes el lunes pasado tuvieron un nuevo Ecuador Open for Business en Nueva York. Hace unos meses hubo otro en Ecuador. Se ofrecieron en el club en Ecuador algunas inversiones, principalmente en el sector minero, pero no se han dado, es decir, no se han concretado. Y todo ha sido por justamente todos estos paros y amenazas, cambios. Hay una moratoria en el sector minero, en el sector petrolero. Es decir, allí no sé cómo estamos. Es decir, avanzamos por un lado con estos acuerdos comerciales, pero necesitamos que haya inversiones en el Ecuador. Es la forma de generar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esas inversiones y cuál es el resultado real de estos Ecuador Open for Business? De acuerdo, Janet. Sí, es muy importante la pregunta y evidentemente tenemos que cambiar la dinámica de cómo se atraen inversiones en el Ecuador, porque el Ecuador tiene unos niveles más bajos de inversión extranjera directa de toda América Latina, ¿no es cierto? En promedio de los últimos 15 años, para no tomar un periodo de gobierno específico, el promedio de inversión extranjera directa frente al PIB es menor al 0.8%, ni siquiera llega al 1%, y esto nos pone incluso menos inversión de la que tienen Uruguay, Bolivia u otros países más pequeños de América Latina. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos propuesto? Lo primero, estos eventos Ecuador Open for Business los hemos hecho en Perú, en China, en Chile, en Uruguay, Argentina, España, Nueva York. El próximo año estaremos en Reino Unido. Es decir, lo primero es vender al Ecuador, promocionar la oportunidad de inversión que hay en proyectos específicos en lo privado, que es uno de los que nosotros nos concentramos en este ministerio, y en lo que se puede hacer en lo público-privado, ¿no? Que es el tema que tú mencionabas, Janet, las inversiones en minería, en energía renovable, en petróleo, carreteras, puertos, aeropuertos y demás, ¿no? En lo específico, el día de ayer acabamos de firmar, por ejemplo, un contrato de inversión con una empresa minera por $280 millones. Es una empresa minera que no está presente en el Ecuador y que ahora va a hacer un proceso de exploración. Hemos firmado 3 contratos de inversión con empresas de energía renovable. Son 2 empresas de energía solar y una empresa de energía eólica. Hay $500 millones. Y también hay algunas empresas mineras que están explorando y demás. Es cierto, Janet, y no hay que bajarle el tono a esto, que la conflictividad social e indígena sí ha generado zozobra, temor a nivel internacional, sobre todo en el sector de energía, minería y petróleos, que es donde más oportunidad tenemos. Y por eso tenemos que seguir en estas visitas Open for Business contando a los inversionistas, más allá de la coyuntura local, de los temas de seguridad, que sí son graves, de los temas de la conflictividad social, que sí son graves,
cuáles son las oportunidades del Ecuador en el largo plazo. Y déjenme decirles con total claridad a todos quienes nos escuchen que el Ecuador tiene un potencial de atracción de inversiones de niveles superiores incluso a los que ha tenido Perú o Chile en los temas de energía renovable o incluso en los temas mineros, y creemos que eso es muy importante hacerlo, pero además hacerlo bien, ¿no es cierto? Socialmente responsable, ambientalmente responsable, y ese es un tema en el cual estamos enfocados. Así que hay que seguir haciendo este trabajo, Janet, no es fácil, el riesgo país está disparado por varias situaciones internacionales, pero sobre todo por la conflictividad Casi política que se ve. puntos, ¿no? Claro, y fíjense, esto es justamente lo que no ayuda. Mire, tenemos un problema de seguridad. Clarísimo, tenemos que abordarlo todos los ecuatorianos. Pero ya hay grupos políticos que en lugar de enfocarse en la seguridad, ya piden una revocatoria de mandato del presidente Lasso. Eso se ve afuera como inestabilidad política, como desgobierno, y entonces es cuando nos afecta al resto del país, y eso hace que haya menos inversiones que faciliten la vida de los ecuatorianos en todo sentido. Entonces, ese es el llamado. Juntémonos para lo que estamos haciendo bien. Hay que abrir mercados, hay que atraer inversiones, no es inmediato, pero si hacemos las cosas bien y dejamos institucionalizado el proceso de atracción de inversiones a través de varios ministerios, alianzas público-privadas y en mi ministerio, Ecuador Open for Business, pues tendremos mejores resultados también en el futuro, creo yo. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. El ministro de Comercio, de Producción, Industria, de muchas cosas, ¿no? Y pesca y le falta. adicional, de inversiones. Sí. Muchas gracias a Julio José Prado por estar con nosotros aquí a través de Vis a Vis en Noti Hoy. Vamos a hacer una pausa.